voy a comprimir al máximo la presentación para que podamos hablar todos y todas y podamos después ir a comer. El abordaje que voy a hacer es el análisis de casos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en donde se aplicó la ley 26.485. Este es un trabajo un poco más amplio, pero el análisis preliminar permitió recoger algunos datos que pueden llegar a ser de interés. Preliminarmente, la ley 26.485 es una ley que procura prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Es una norma de carácter integral que abordó el concepto de violencia laboral específicamente, introdujo también novedades en materia de apreciación de la prueba y de mecanismos de protección y defensa. Entonces, en la siguiente plaquita vamos a observar la cantidad de sentencias analizadas fueron de 150. Ahí donde dice juicios ordinarios debería decir en realidad juicios por despido. Esta primera placa nos permite tener un acercamiento a los motivos por los cuales las trabajadoras acuden a la justicia. En la mayoría de los casos, los hechos de violencia han determinado la extinción del vínculo laboral. Existen, en los casos de medidas cautelares, amparos y juicios sumarísimos, al margen de las reinstalaciones en donde la relación laboral se había extinguido, un pedido de o cese de violencia laboral, o en el marco de la pandemia también hubo muchas trabajadoras que tuvieron que solicitar el cumplimiento de las licencias para atender sus responsabilidades familiares. Bien, en la próxima placa, ahí va, hay un montón de gente trabajando. Un aplauso, che, un aplauso. Hay un montón de gente que está haciendo posible todo esto. Es a mi juicio, y para poder comprimir la presentación, esta placa es la que a mí me llamó más la atención. Esta placa está desagregada la cantidad de juicios por despido que tramitaron. El análisis de las sentencias son dictadas desde el 2017 hasta el año 2022. El criterio de búsqueda fue aplicación de la ley 26.485. Como yo les dije, de esos 150 juicios existen 111 en los cuales la trabajadora fue a pedirle a la justicia el reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido. Los conflictos que estuvieron asociados a la violencia laboral, que por supuesto no son exclusivos, digamos, todos los casos en que hubo conflictos de discriminación por maternidad o que hubo conflictos de problemas de discriminación por motivos de salud, también, digamos, se observaba la existencia de acoso laboral o violencia psicológica. Pero ustedes observen cómo la maternidad, que es una de las causas que contribuyen a la desigualdad estructural en la que las mujeres se desenvuelven en el mundo del trabajo, es decir, nosotros siempre decimos que existen brechas que como mínimo se miden hace 30 años y como mínimo hace 30 años que no terminan de modificarse, que demuestran que existen brechas salariales motivadas entre muchas cosas, pero fundamentalmente por la asunción de las responsabilidades familiares que generan que una mujer vaya a buscar trabajos que se adapten mejor a la gestión de los horarios para poder conciliar la vida privada con la vida laboral, o que le impidan ejercer una carrera profesional, o que quizás incluso hasta a veces impidan el desarrollo de una actividad remunerada. Estas causas que se verifican en el mundo del trabajo son causas que automáticamente se trasladan a los conflictos laborales. Y fíjense, cuando nosotros hablamos de la maternidad como una de las principales causas de discriminación en el trabajo que derivan en la extinción de un vínculo laboral, estos conflictos a su vez están asociados a problemas que nosotros encontramos en nuestra propia ley de contrato de trabajo. Este tema lo trabajó Andrea García Bior en el librito del enfoque de género, está en el capítulo 2. También lo abordó Vivi en la introducción en el capítulo 3. Pero si nosotros observamos cuáles son las principales causas que colaboran en los conflictos que derivan en una discriminación por maternidad al momento de la extinción del vínculo laboral, encontramos
la presunción de renuncia cuando finaliza el periodo de excedencia. Es la única presunción de renuncia de derecho que tiene nuestra ley de contrato de trabajo, es respecto de las trabajadoras que finalizan ese periodo. Otro problema que encontramos también es la temporalidad de la protección y el acto extintivo, es decir, culmina el periodo de excedencia cuando se lo toman o culmina el periodo de protección, la trabajadora reingresa a su empleo y cuando regresa a su empleo comienza a tener problemas del tipo falta de asignación de tareas, otra persona ya está cumpliendo su tarea, como otra persona ya está cumpliendo su tarea, quieren esperar unos días a que termine el periodo de protección y quizás la despiden a los 5 días, entonces después las mujeres tienen que transitar entre 5 y 6 años en la justicia para cuestionar el ámbito de aplicación de esta norma. La ley 26485, en los votos que han sido analizados en el marco de estas sentencias, en su mayoría han reconocido el derecho de la trabajadora y lo que han entendido es que la temporalidad entre el reingreso y el despido claramente demostraban que había existido un acto discriminatorio. Otros de los problemas que encontramos es el despido o la toma de represalias contra las trabajadoras que están realizando un tratamiento de fertilización asistida, por ejemplo, o que han tenido un aborto por decisión o por motivo de salud o por lo que fuera. Y aunque en menor medida lo que sí encontramos también son algunas discusiones respecto de la procedencia de la indemnización. Son escasos, pero créanme que los existen, de la indemnización agravada en los casos en que se arguye una causa de despido distinta a la maternidad. Esto, digamos, me parece lo más relevante. Voy a pasar rápidamente el resto de las placas y ya voy a ir finalizando. Si a alguno le interesa, después lo seguimos charlando y si hay algún artículo se los paso. Los conflictos asociados a la violencia laboral por razones de género, la violencia sexual, ocupa una cantidad de casos importantes en los reclamos. Este cuadro lo que estamos viendo son los juicios desagregados en los que se ha reclamado, sea por vía sistémica o con fundamento en la reparación civil, daños derivados de una relación de trabajo. Acoso laboral y violencia sexual. Acoso laboral me refiero a violencia psicológica, estoy utilizando la palabra en sentido amplio en el marco del convenio 190 que intenta incorporar una enorme cantidad de comportamientos respecto de los cuales es un desafío importante pensar cómo se va, digamos, a ir reconfigurando en el futuro. Esto lo digo porque si bien no existen dudas de los actos que integran el concepto de violencia sexual, no existe duda de los actos que integran el concepto de discriminación por motivos de salud o por motivos de la maternidad, el acoso laboral, la violencia psicológica es todavía un campo que no está absolutamente conceptualizado. Existen una cantidad de formas distintas, digamos, para llamarlos, entre los cuales también empiezan a presentarse las problemáticas en relación a ¿tiene que repetirse la conducta o no? Hay jueces que aún hoy consideran, después de la adopción del convenio 190, que en ese sentido entiendo zanjó algunas diferencias, aún hoy entienden que si no es repetida durante un periodo mayor de 6 meses, esto lo recordamos, digamos, de los primeros autores que hablaban de mobbing hace 15 años, no entienden que no se encuentra configurado. En la siguiente placa encontramos un mix entre lo que son amparos y juicios sumarísimos. Nuevamente, las acciones están vinculadas al acoso laboral en casi la mitad. Hay también sentencias interesantes que abordan la violencia simbólica y también, y para finalizar, que abordan la violencia patrimonial, entendiendo que la falta de pago de las indemnizaciones derivadas de un despido constituye en un caso un tipo de violencia económica. Bueno, muchas gracias a todos. Palabra al juez integrante de la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, doctor Enrique Catani, quien es profesor ordinario de Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Avellaneda.
y que compartirá con nosotros algunas reflexiones a 10 años de la sanción de la Ley 26.844, que establece un régimen de contrato de trabajo especial para el personal de Casa Particulares. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para mí estar acá. Muchas gracias a la Corriente 7 de Julio por haberme invitado a compartir estas pequeñas reflexiones. Gracias Natalia, gracias Gustavo. Sí, yo la idea mía es hacer un pequeño aporte sobre un tema que muchas veces parece menor y que yo creo que no es para nada menor, que es un tema principal del derecho del trabajo, y voy a tratar de convencernos un poco de eso entre otras cosas, ¿no? Es una efeméride porque se cumplen 10 años. En abril del 2013 se sancionó el nuevo Estatuto de Trabajo para Casas Particulares, que tuvo una entrada en vigencia, ustedes recuerdan, escalonada, casi todo entró en vigencia ahí. Luego, en octubre, entró en vigencia la norma que penaliza las relaciones clandestinas, y un poquito después, en el año 2014, se incorporó a las trabajadoras de casas particulares al sistema de riesgos del trabajo. Así que me parece, como se cumple una efeméride, me parece que es un buen motivo para hacer algunas reflexiones muy cortitas, ¿sí? Quisiera empezar mirando más que la norma, empezar mirando al colectivo sobre el cual se aplican las normas, ¿no? Es un colectivo particularmente particular, si ustedes me permiten el barbarismo, ¿no? De las numerosas características especiales que tiene este colectivo, me gustaría destacar 6. La primera es que es un colectivo muy numeroso, mucho más numeroso de lo que a veces solemos tener presente. Es un colectivo que ocupa en la Argentina un poco más de 1.300.000 trabajadoras, ¿no? Esto significa, para ponerlo en perspectiva, significa el 8% del total de ocupados en la Argentina, significa el 10,4% del total de trabajadores dependientes generales, y significa el 15,1% del total de trabajadores dependientes del sector privado. Para que tengamos una idea de la magnitud que tiene este colectivo sobre el que charlamos. En esto la Argentina se diferencia de otros países latinoamericanos en esta perspectiva cuantitativa, digamos, ¿no? Pero bueno, la característica más saliente es, por supuesto, nadie ignora, su feminización completa, ¿no? Es un colectivo completamente femenino, y completamente femenino en términos cuantitativos, en el sentido de que todas o casi todas las trabajadoras son mujeres, salvo algún casero, todas son mujeres, pero lo más interesante es que es un colectivo, si me permiten la digresión, cualitativamente femenino. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que las tareas que realizan las trabajadoras de casas particulares son tareas que la sociedad patriarcal atribuyó en forma principal o exclusiva a las mujeres. Y si a eso le sumamos que todavía, pese a los esfuerzos y a los cambios de los últimos tiempos, ¿no?, en el habla coloquial es común decir que una mujer que se ocupa principal o exclusivamente de las tareas de su hogar no trabaja, ¿no? Se dice, mi mujer no trabaja, esta mujer no trabaja. Bueno, entonces, las trabajadoras de casas particulares son mujeres que hacen tareas prototípicamente de mujeres, pero de mujeres que no trabajan. Son mujeres que trabajan de tareas de mujeres que no trabajan, aunque esto suene como un trabalenguas, pero esto me parece una clave importante para pensar esta cuestión, ¿no? Es un colectivo en donde hay una presencia muy importante de trabajadoras migrantes, lo que le agrega una condición adicional de vulnerabilidad. Migrantes internacionales, principalmente del Paraguay, en menor medida del Perú, migrantes internas de las provincias del litoral y de las provincias del noroeste hacia la zona central de la Argentina, las grandes ciudades centrales de la Argentina, Buenos Aires, las principales ciudades de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, como todos conocemos, ¿no? Es un colectivo empobrecido, donde una gran mayoría de trabajadoras de casas particulares está por debajo de la línea de la pobreza medida por ingresos, pese a los importantes avances que hubo en materia salarial y en materia de negociación colectiva en el sector. Esto se explica por qué. Se explica porque en muchos casos se pagan salarios inferiores a los mínimos legales, pero más que eso todavía,
se explica porque en la actividad campea el subempleo, la subocupación. Entonces, la trabajadora empleada por horas al cabo del mes es difícil que logre redondear un ingreso que le permita estar por arriba del nivel de pobreza medido por ingreso, ¿no? Es un colectivo clandestinizado, es el colectivo más clandestinizado de la Argentina. Los niveles de clandestinidad más que duplican los promedios generales, están en 73 y moneditas actualmente. En esto igual hay que hacer una salvedad, ¿no? La foto y la película, aunque sea un lugar común, ¿no? La foto es esa, es el colectivo más clandestinizado de la Argentina, duplica el promedio general de clandestinización. Ahora, es también el colectivo en el cual el descenso de la clandestinidad ha sido el más espectacular de todos, ¿no? Cuando comienzan las políticas de primero el registro simplificado, luego bueno, una serie de políticas que podemos ubicar comenzando en el 2005 y que después coronan con el estatuto en el año 2013, cuando comienzan esas políticas el nivel de clandestinidad estaba en el 98%. O sea que, si bien sigue siendo un nivel de clandestinidad completamente inaceptable, es también al mismo tiempo la baja de los niveles de clandestinidad más espectacular. En pocos años, el nivel de clandestinidad desciende del 98 al 70 y pico. Y por último, para señalar estas principales características, yo creo que es importante primero mirar a las personas, los colectivos, ¿no? Es decir, forma parte también de eso de que hablamos del principio de realidad, ¿no? La primacía de la realidad o la realidad superior a la idea, como dice el Papa Francisco, o la única verdad es la realidad también, ¿no? La última característica que quería señalar es la característica de la invisibilización. Es un colectivo invisibilizado. Y no me refiero tanto a la invisibilización en la sociedad, que hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de eso. Es, por ejemplo, muy notorio, si me permiten la digresión, es muy notorio cierto pudor a la hora de nombrar a las trabajadoras de casas particulares, en las clases medias especialmente, ¿no? Cuando se las menciona, se usan formas eufemísticas, formas complicadas, giros, que básicamente lo que tienen en común es que le quitan la oralidad al asunto, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, María, la señora que viene a hacer la limpieza a casa. Fíjense qué construcción complicada, ¿no? Y sobre todo, la que es más popular de todas, ¿no? La chica que me ayuda. Vean Rosa, que es la chica que me ayuda, la chica que me ayuda. Bueno, la chica que me ayuda, claro, marca una situación que parece no laboral, ¿no? que le quita la laboralidad al asunto. Pero lo que quería reflexionar en este ámbito, más con ustedes, es la invisibilización que padece el tema en nuestra disciplina, ¿sí? En nuestra disciplina es un tema que en líneas generales se pasa un poquito de costado. De hecho, esta es una efeméride que pasa de largo, ¿no? Se cumplen 10 años y pasa un poco de largo, ¿no? Para poner algunas muestras pequeñas, uno da un tratado de derecho del trabajo de los consagrados, de los clásicos, ¿no? Para agarrar uno, el de Ackerman y Tosca. Tiene 6.000 páginas, más o menos, ¿no? Conté la de un tomo y lo multipliqué por los tomos, no quise contar una por una, pero si la cuenta me da bien, da más o menos 6.000 páginas. De esas 6.000 páginas, le dedica a este tema 53, ¿no? 53. La mitad de la que le dedica a los trabajadores de edificios, que son, por supuesto, muy importantes, ¿no? Pero pensemos que estamos hablando de un colectivo con todas estas características particulares, que aunque no prestemos atención a estas características particulares, al menos por el tamaño, son el 15,1% de los trabajadores y trabajadoras ocupadas en el sector privado. Por lo menos eso merecería un poco más de espacio. Agarramos cualquier otro manual, para no agarrarnos con Ackerman y Tosca, cualquier otro manual que ustedes quieran de derecho del trabajo, siempre va a tener una sección generosa, muy generosa, sobre el trabajo de las mujeres. Ahora, en esa sección muchas veces no se va a mencionar a las trabajadoras de casas particulares, que son el colectivo de mujeres más importante de la Argentina. Ocupan el 23%, 22 y pico, de las mujeres ocupadas en relación de dependencia. O sea que si hablamos de trabajo de mujeres y no hablamos de trabajadoras de casas particulares, no estamos hablando de trabajo de mujeres, estamos hablando de trabajo de algunas mujeres. Y estamos omitiendo a una cantidad importantísima de mujeres que trabajan en relación de dependencia. Para no criticar a los demás y mirar la paja en el ojo ajeno y la vida en el propio, en la cátedra donde yo trabajo tenemos un
mira ya Juan porque es el titular de cátedra, ¿no? Tenemos un programa de estudio viejo, no es culpa de Juan, viene de hace muchos años, ¿no? Tenemos un programa de estudio que tiene 33 bolillas. De esas 33 bolillas hay una que se llama Relaciones de Trabajos Particulares. Tiene 6 puntos. Y hay un punto, que ni siquiera está el punto entero, ¿no? Hay un punto en donde están las trabajadoras de casas particulares mezcladas con los trabajadores de la renta propiedad horizontal, los futbolistas profesionales, creo, y los empleados de empresas periodísticas. ¿No? Sobre 32.000 palabras, no las conté, las puse en el Word, creo que el Word tiene una herramienta para contar palabras. 32.000 palabras que tiene el programa de estudio de nuestra materia, hay 2 que son servicio doméstico, que se ocupan, digo para poner la cuestión para poner la cuestión de las principales características que tiene este colectivo, ¿no? Bueno, como ustedes saben, este colectivo estuvo regido durante 60 años por una norma inicua, ¿no? Llamado Decreto 326 del 56, que es la norma menos protectoria que conoció el derecho del trabajo argentino. Esta afirmación, así de rotunda como la digo, es verificable, lo midan como lo midan. Si la medimos en términos generales, como si comparamos cada uno de sus institutos. Quiero decir, nunca hubo en el derecho del trabajo argentino una norma que estableciese vacaciones más cortas, jornada más ilimitada, sueldos más bajos, derechos más magros, ¿no? Por eso, el cambio que se produce en el 2013 es un cambio enorme, la convierte a la norma que se sancionó en el 2013 en una de las principales, si no la principal norma de derecho del trabajo del siglo XXI, de lo que va del siglo XXI. No tenemos tiempo de analizar sus institutos, 2 o 3 cositas que todos conocen, ¿no? El primer mérito que incluye a todas las trabajadoras. El decreto anterior, ¿se acuerdan que tenía eso de las 4 horas y los 4 días? Que en la práctica implicaba que más del 50% de las trabajadoras estaban fuera del estatuto, con lo cual ni siquiera era un estatuto para todas las trabajadoras. El nuevo estatuto incluye a todas, tiene un vínculo diferente con la LST y básicamente se maneja con un criterio de equiparación de derechos. Casi todos los institutos están regulados en forma idéntica a los de la LST. Alguno muy quisquilloso puede decir, bueno, no, pero no se le aplica la 2403. Puede ser, sí, pero Compensa incluso tiene algunas regulaciones mucho mejores que la LST, mucho mejores, no un poquito, mucho mejores, y esto es especialmente notable en materia de periodo de prueba y en materia de actualización de créditos, ¿no? En materia de actualización de créditos. Como un mínimo balance, si se puede hacer alguno a 10 años, yo diría más que las cosas que sucedieron, preferiría pensar las cosas que no sucedieron. Ustedes saben que durante el transcurso del trámite, fue un trámite muy engorroso en el Congreso de la Nación, tardó mucho tiempo y se escuchaban en el debate público 3 profecías apocalípticas. La primera era que si se aprobaba la norma iba a descender el empleo. Bueno, el empleo no descendió para nada, siguió creciendo al mismo ritmo que venía creciendo y de 1 millón que había más o menos a la época de la sanción hay 1.300.000 ahora, o sea que eso no sucedió. La otra, que también es un lugar común en materia de derecho del trabajo, era que iba a producir clandestinización. Como vimos, los niveles de clandestinización, pese a que siguen estando alarmantemente altos, han experimentado la baja más extraordinaria de todas las actividades de la Argentina. Y la tercera era que iba a haber una avalancha de juicios, iba a aumentar muchísimo la litigiosidad. Eso no sucedió y no sucede, sigue sin suceder. Hay pocos estudios empíricos, hay uno de la Universidad Nacional de Avellaneda, su autora se llama Anabela Sayar, que investigó durante un año, el año 2017, los juicios en un tribunal de Avellaneda. Y entre las muchas conclusiones a las que llegó a la conclusión de que solo un poquito menos del 2% de los juicios se refería a trabajadoras de casas particulares, cuando son el 15,1% del total de trabajadores dependientes, y que en realidad tendríamos que esperar que sean más, porque hay más clandestinidad, más incumplimiento. Bueno, eso no sucede. Lo último, prometo lo último, los temas actuales, ¿qué cosas se discuten actualmente? Hay muchos, voy a tomar 2 muy cortitos, 2 temas que son de actualidad. Uno es la cuestión de la actualización. Más temprano hubo un taller donde se discutió el tema de la actualización de los créditos laborales. Yo quería venir, pero pinché la goma en la autopista, lo juro por Dios, bajando de la autopista y no llegué a tiempo, así que no sé qué debatieron. Pero digo, este tema que genera tantos debates
está solucionado para las trabajadoras de casas particulares que tienen en su estatuto un artículo, el artículo 70, que dice que los créditos deben actualizarse. Bueno, esto es algo que hay que recordar, que hay que... algunos jueces piden petición de parte en absoluto, porque dice deberán, es bien asertivo, ¿no? Y la otra cuestión, y con esto prometo, juro que termino, es la cuestión del acceso a la justicia. El gran problema que tienen las trabajadoras particulares es el acceso a la justicia, que es multicausal, que no podemos abordarlo ahora en un minutito, porque responde a causas sociales, políticas, económicas, culturales, pero sí me quiero referir a un puntito chiquitito que tiene que ver con nuestra actividad jurisdiccional, que es el Tribunal de Casas Particulares, que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación. Es un tribunal administrativo, ¿sí? Todos los argumentos que hemos ensayado sobre las comisiones médicas valen acá, porque este es un tribunal administrativo. Pero acá hay un argumento todavía mucho mejor, mucho más claro y mucho más específico. La Argentina ratificó el convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, sobre trabajadores domésticos, porque la OIT sigue usando el masculino genérico, trabajadores domésticos, ¿no? Y ese convenio tiene un artículo, el 16, que dice que todos los Estados miembros deben garantizar que el acceso a la justicia de los trabajadores domésticos sea en condiciones que no sean menos beneficiosas que para el resto de los trabajadores. Acá claramente hay una condición menos beneficiosa y por tanto el tribunal, a mi modo de ver, es inconvencional, ¿no? Es cierto que es un tema muy porteño, solo en la ciudad de Buenos Aires pasa esto, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires no sucede nada de eso. Ahora, que sea un tema porteño, a mí personalmente me resulta particularmente irritante, porque la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes desde el año 1950, establemente, ¿no? 3 millones, de día, de noche quiero decir, de noche. De día entran 3 millones o 4 a trabajar, bonaerenses que entran a trabajar, conurbanos que entran a trabajar en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos todas o casi todas las trabajadoras de casas particulares. Entonces el hecho de que una norma así esté justo en el lugar donde están domiciliados los patrones y perjudique a las trabajadoras bonaerenses, me resulta particularmente irritante. Solamente, con esto sí termino. Si queremos construir un derecho de trabajo robusto, poderoso y protectorio, siempre de abajo hacia arriba, de la periferia hacia el centro, no desde los gerentes hacia abajo, no derrama esto tampoco, ¿no? Y las últimas orejonas del tarro son las trabajadoras de casa particular. Seguidamente vamos a escuchar a la doctora Viviana Mariel Dobarro, jueza del trabajo, especialista en Derecho del Trabajo de UBA, especialista en Administración de Justicia de UBA, máster en Igualdad y Género de la Universidad Castilla-La Mancha, España, profesora titular de Derecho del Trabajo 1 de la carrera de Relaciones del Trabajo de UBA, docente de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de UBA, y disertará sobre el derecho a un mundo laboral libre de violencia y de acoso. Bueno, buenas tardes, no, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Un brevísimo agradecimiento a las amigas y amigos de La Corriente, en especial, bueno, a Nati y a Gustavo, su presidenta y presidente honorario, y a todas las personas que están aquí acompañándonos en este día tan especial, a 40 años del retorno de la democracia en la Argentina, retorno que ha sido conquistado en gran medida con la sangre y la pluma de trabajadores, trabajadoras, abogados y abogadas laboralistas. Entonces, es un doble honor para mí estar hoy acá. Súper interesante todo lo que se ha venido diciendo hasta acá, hablar del derecho fundamental de las personas trabajadoras a un mundo libre de violencia y acoso. Tiene que ver con todo lo que se ha estado analizando desde el comienzo de estas jornadas. No es casual que el convenio 190 de la OIT, cuando
en su artículo primero define lo que es violencia y acoso, no haga una definición minuciosa, taxativa, no tipifique conductas. ¿Por qué? Porque la violencia y el acoso es la precarización, la violencia y el acoso es también la discriminación, la violencia y el acoso es la problemática que sufren los trabajadores que pierden su puesto de trabajo como consecuencia de un ejercicio exorbitante y del poder empresarial, porque en definitiva la violencia y el acoso es la muestra, me parece a mí, más acabada del ejercicio exorbitante del poder. No cualquiera puede discriminar a otro, no cualquiera puede ejercer violencia sobre otra persona de cualquiera de sus modalidades o tipos. En realidad, además, yo lo puedo pensar, lo puedo soñar, lo puedo lucubrar, pero para que lo pueda llevar a la práctica, hay condiciones que son como más proclives y que tienen que ver con la asimetría de poder. ¿Sí? Si yo quiero ejercer violencia en el aula respecto de alguna de las personas que está cursando la materia, y hay infinidad de expresiones de violencia de docentes hacia estudiantes. Ahora, si los estudiantes quieren ejercer violencia hacia mí, es un poco más complicado, ¿no? Y siempre tengo el mecanismo, el correctivo, como le digo a mis hijas. Siempre está el correctivo. Bueno, pasan todas las relaciones asimétricas. Y la relación laboral es una relación esencialmente asimétrica. Por lo cual, creo que cuando vemos situaciones de violencia y acoso, lo que estamos viendo es el ejercicio exorbitante, abusivo del poder empresarial. Es cierto que puede haber violencia entre pares, por supuesto, pero es lo menos. Cuando uno analiza la casuística, en general, la mayoría de los casos es lo que se llama la violencia vertical y descendente, ¿no? Por eso a mí mucho no me gusta esa clasificación. Algunos estudiosos la hacen para remitirme a ello. Digo, no es casual que sea el número más, sean los casos más numerosos. Y hablamos de violencia, yo decía, como lo define el convenio 190 de la OIT, como estas prácticas inaceptables o amenazas de ellas. Lo comentaba hace un momento Vanessa cuando nos traía los números de la violencia y el acoso por razón de género. Pueden ser amenazas, pueden ser prácticas que se dan una sola vez. Y creo que en esto ella lo celebraba porque viene a corregir el convenio 190 una jurisprudencia que como pasa muchas veces, ¿no? Circunscribía el instituto a su mínima expresión. Tiene que ser prácticas reiteradas, no sé cuánto tiempo, cuántas veces, digo siempre en las clases, cuántas veces tiene que intentar violarme, cuántas veces tiene que intentar golpear, cuántas veces tiene que obligar al trabajador o a la trabajadora a trabajar en condiciones inhumanas. ¿Cuántas veces? Con una vez se alcanza. Depende de la entidad del hecho, depende de la entidad de la conducta, será violencia o no. Pero me parece muy interesante en la definición del convenio esta amplitud, porque lo cierto es que estamos ante una situación que involucra derechos fundamentales de la persona trabajadora, la dignidad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad psicofísica, el derecho al honor, ¿sí? Estamos ante una problemática de actos o conductas que involucran derechos fundamentales y que además generan
en muchos casos un daño invisible, solapado, que mina la salud, que mina la autoestima, que afecta las posibilidades de crecimiento laboral, profesional, lo que se llama el proyecto de vida, ¿sí? Porque si ante el acoso, la violencia o esa situación de trabajo inaceptable, intolerable, reclamo una vez, aviso dos, lloro cotidianamente en el baño o en mi casa o en el colectivo, y la alternativa que tengo es renunciar o forzar un despido indirecto, y realmente no es prácticamente una alternativa, ¿no? Entonces, me parece que estamos hablando de la violación a derechos fundamentales, también de la violación al derecho a trabajar, del derecho a la integridad psicofísica, ¿sí? Y me parece muy interesante que el convenio sitúe este escenario en esta definición de derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Es un derecho fundamental de cada trabajador o cada trabajadora, el mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Una frase similar, Vanessa hablaba de las cuestiones de género. Hoy, si bien intenté correrme un poquito de eso, no puedo evitarlo. Belén do Pará, la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, habla del derecho de las mujeres a vivir un mundo libre de violencia. Es similar la frase, es similar la consideración o la concepción que de estas problemáticas subyace allí. Un derecho humano. Estamos hablando del derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Y lo interesante de este convenio es que exorbita, del convenio 190, es que exorbita las fronteras también de lo que considerábamos derecho del trabajo. Y aquí me parece interesante lo que traía Enrique y lo que se planteó en la mesa anterior. A veces la doctrina laboralista y la jurisprudencia laboralista tenemos esa tendencia a achicarnos, casi como si tuviéramos un complejo de inferioridad, ¿no? De, bueno, esto no es laboral, bueno, el fuero de trocha angosta, bueno, la norma laboral no lo contempla, bueno, la norma procesal laboral no lo contempla, y en realidad las trabajadoras de casas particulares, decía él, son el 15% aproximadamente de las trabajadoras del trabajo privado, ¿no? Del trabajo privado. Y en realidad las cuestiones de violencia y acoso forman parte de la esencia del derecho del trabajo, y el convenio en el artículo 3 proyecta sus efectos hacia personas que todavía no son estrictamente trabajadoras, porque no tienen todavía un contrato, y dice, bueno, puede haber violencia y acoso en la formación o en la capacitación previa, en la entrevista de personal, en la situación de postulante a un puesto de trabajo. Puede haber violencia y acoso cuando el contrato de trabajo ya se extinguió y los trabajadores o trabajadoras ya fueron despedidos, ¿sí? Puede haber violencia y acoso en una convención o en el día de la familia de la empresa, en una actividad a la que voy no porque elección personal, sino en vinculación con mi contrato de trabajo, con mi aspiración a ingresar a un puesto de trabajo. Y no es el lugar de trabajo o el in itinere como tradicionalmente analizábamos en la doctrina de la jurisprudencia laboral. Entonces me parece esta vocación expansiva de entender el mundo del trabajo va más allá de las puertas de la empresa, del trayecto, ¿sí? En las comunicaciones que recibo vinculadas a mi trabajo el sábado, el feriado, a las 8 de la noche. Para no olvidarme mañana, te aviso que, sí, bueno, no olvidarte es un problema, sí, a veces me pasa
cuando estoy pensando en el juzgado y digo, para no olvidarme, para no olvidarme es un problema mío, me tengo que poner un pasacalle, un cartel, una alarma, no avisarle fuera del horario de trabajo a mis dependientes porque yo no me quiero olvidar, ¿no? Entonces, y todas estas fronteras las ensancha el convenio 190. Y el convenio 190 dice, para lograr la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, hay que cumplir con otros principios y derechos fundamentales del trabajo, como es la eliminación del trabajo infantil, la discriminación, la libertad sindical, la eliminación del trabajo forzoso, el trabajo decente y seguro. Todas esas cuestiones, todos esos principios y derechos fundamentales hacen a garantizar un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Y yo pensaba, cuando estamos pensando en criminalizar, cuando están planteando algunas personas criminalizar la protesta o circunscribir la protesta o achicar las posibilidades de expresión, eso también es violencia y acoso, porque eso es violación de la libertad sindical. Y el convenio marca la importancia de prevenir, la importancia de sancionar, habla de la indemnidad, vincula el principio de prevención con la indemnidad y con el tripartismo. Y aquí el convenio es muy interesante también en el rol central que le asigna a las asociaciones sindicales. Las representaciones de trabajadores y trabajadoras muchas veces son la primera escucha de una situación de violencia laboral, también de una situación de violencia doméstica, y no es casual que el convenio 190 vincule o piense en cómo mitigar los efectos de la violencia doméstica en el mundo del trabajo, porque muchas veces la primera persona que detecta o que escucha una situación de violencia doméstica es la compañera, el compañero, la representación sindical, y me parece que hay que fortalecer este rol de las asociaciones sindicales. Y para ir cerrando, ¿no? Yo decía, está en juego la integridad psicofísica, está en juego el proyecto de vida, está en juego las posibilidades de ascenso, de hacer una carrera, de seguir trabajando en la empresa donde trabajó mi papá o mi abuelo o mi mamá, ¿no? Es esto que llamamos proyecto de vida. Y el convenio 190, en el artículo 10, remarca la importancia del acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque no hay derechos fundamentales, no hay derechos humanos efectivos si no garantizamos acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia tiene que ver con no solo los procedimientos eficaces, justos. Si un procedimiento es justo, la reparación tiene que ser justa. No puedo profundizar hoy en esto, pero teniendo en cuenta la entidad de los daños que involucra la violencia y el acoso, teniendo en cuenta la vinculación con los actos o conductas discriminatorias y la ley 23.592, y teniendo en cuenta la sanción que establece la Ley de Protección Integral de las Mujeres frente a todas las formas de violencia, en su artículo 35, que habla de la reparación integral, yo creo que el convenio 190, cuando habla de reparación justa, está en consonancia con esas normas y nos lleva al campo de la reparación integral. Porque si son integrales los daños que se derivan del acoso y la violencia, la reparación justa tiene que ser también una reparación integral, que indemnice no solo la pérdida del puesto de trabajo, sino los daños a la integridad psicofísica, el daño moral, al menos daño moral hay, porque hay violación a la dignidad humana, al trato humano, hay violación a los derechos fundamentales, ¿no? Y en este artículo sobre acceso a la justicia, el convenio y la recomendación hacen mucho hincapié en la prevención. La prevención tiene que ver con evitar que el daño suceda, la prevención tiene que ver con estas medidas de las que hablaba Luis en el panel anterior, las medidas de tutela anticipada, no solo las medidas cautelares,
¿sí? La tutela anticipada, las prohibiciones de acercamiento, ¿sí? Las medidas que vienen a proteger a todo el grupo de trabajo cuando hay una persona violenta, y la jurisprudencia laboral, la magistratura laboral, tiene que también tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque nuestra tarea no se restringe a resarcir a la víctima. Si las normas internacionales establecen la obligación del Estado argentino de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, sanciono cuando condeno a reparar, pero prevengo y contribuyo a la erradicación cuando, como aparecen ya las sentencias, mando a capacitarse. Hay una sentencia de mi juzgado confirmada por la Cámara donde mando a capacitar a los socios gerentes que ejercían violencia contra una trabajadora, cuando mando a dictar protocolos, como una sentencia muy interesante del Tribunal de Trabajo del doctor Orsini, el Tribunal de Trabajo número 2 de La Plata, donde mandan a capacitarse, a dictar protocolos, y donde dice, bueno, es interesante ese caso teniendo en cuenta el lugar donde estamos, pues una situación de violencia entre pares representantes sindicales, ¿sí? Y él dice, bueno, el sindicato tendrá que adoptar las medidas para que estas personas no se crucen y no siga ejerciendo violencia una persona sobre otra, porque ambas tienen el derecho a ejercer su cargo de representación sindical. Los trabajadores y trabajadoras que eligieron a estas personas tienen el derecho a ser representadas por esta persona a la que eligieron. Ahora, lo que no podemos admitir es la violencia. Y entonces habrá que arbitrar los medios, hacer reuniones por Zoom, ver cómo se articula la libertad sindical con el derecho a la no violencia laboral. Protocolos, cautelares, capacitaciones, prohibición de acercamiento. Y con esto cierro. Esto es lo que llamamos medidas transformadoras. Porque el Poder Judicial, entendido como uno de los 3 poderes del Estado, tiene que asumir que con su accionar o su no accionar también genera responsabilidad del Estado argentino. Y esto lo ha dicho la Corte Interamericana en numerosos fallos, donde dice la justicia, y uno de ellos es Espoltore, Atalarrifo, Fornerón, ¿sí? Por el deficiente accionar del Poder Judicial también estamos generando responsabilidad. Y si no hacemos todo lo que podemos hacer en pos de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en cualquiera de sus formas, estamos contribuyendo a un modelo de relaciones del trabajo patriarcal y autoritario, pero también estamos generando responsabilidad internacional. Y en esto, de un lado y del otro del mostrador, tenemos que ser creativos al momento de pedir, pero también al momento de decidir. ¿Saben qué? Cuando decidimos estas cuestiones, a veces de oficio y a veces pensando, ¿qué nos va a decir el superior? ¿O qué va a decir la opinión pública? Nada, no pasa nada. Las sentencias se revocan, se modifican, se confirman. La opinión pública hoy critica, mañana aplaude, y no estamos para eso, sino para cumplir con el mandato constitucional de proteger a las personas y de proteger el trabajo humano en todas sus formas, garantizar condiciones dignas y equitativas de labor y un mundo de trabajo libre de acoso y de violencia. Bueno, a continuación escucharemos al doctor Mario Luis Gambacorta, abogado, docente, investigador, título de posgrado de especialización en globalización y Estado Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, título de posgrado de especialista para la magistratura de la Universidad Nacional de San Martín, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, postdoctorado en el Programa Internacional Postdoctoral en Nuevas Tecnologías y Derechos, promovido por el Centro Internacional Mediterráneo para la Investigación en Derechos Humanos,
con sede en la Universidad Mediterránea, Departamento de Derecho, Economía y Humanidades de Reggio Calabria, Italia. Docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de José C. Paz, UBA, Flaxo, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Universidad del Museo Social, Universidad de Lomas de Zamora, autor de libros, artículos y publicaciones en Argentina y en el exterior. Y su ponencia versará sobre la protección de los derechos fundamentales del contrato de trabajo desde un enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales. Doctor. Bueno, muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer la invitación a este congreso y felicitar desde ya a los organizadores por la convocatoria, por los contenidos. Voy a felicitar a los amigos, amigas, compañeros, compañeras de la Corriente 7 de Julio. Me voy a permitir hacerlo en la persona de su presidenta, Natalia Salvo, y de su presidente honorario, Gustavo Ciampa, mis dos queridos amigos y compañeros. Y en un día tan especial, ¿no? En un día tan especial no me voy a extender, a todos nos llega con tristeza y alegría este día, porque nos decimos feliz día del abogado, pero sabemos lo que costó este día del abogado, y los días del abogado laboralista no siempre son felices, y de la abogada tampoco. Entonces, bueno, todo lo que ustedes conocen, porque todo esto lo sentimos y lo pensamos profundamente. Quiero expresar mi solidaridad con los integrantes y las integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y particularmente con el doctor Roberto Pompa, por lo que es de público conocimiento, no me voy a extender, pero realmente ya lo he manifestado en otros ámbitos y lo quiero hacer públicamente acá, porque el lawfare llega a todos lados. Y los que creemos en la democracia, no les vamos a hacer lawfare a los que hacen lawfare. Pero sí, en algún momento, como dijo alguien, lo escuché hace poco, todo esto va a tener un rebote. Entonces me parece que es para reflexionar. Es un gusto compartir este panel con Enrique, Liliana, Soledad, y Carlos y Vanessa. Para mí es un gusto y un honor. Y bueno, y voy a hacer primero una postilla, porque me pareció muy interesante la temática elegida por Enrique Catani, y quiero hacer un pequeño reconocimiento, porque él por pudor muchas veces no lo señala, pero el principal redactor del estatuto del nuevo régimen de contrato de trabajo para las trabajadoras de casas particulares fue Álvaro Ruiz, mi querido amigo y maestro, y quiero señalarlo porque me parece que tiene que saberse. Fue el principal redactor durante la gestión del doctor Tomás, y el impulsor no solo de este estatuto, sí, el impulsor, redactor e impulsor, junto a muchos otros, y también del nuevo estatuto del peón rural. Entonces me parece que una cuestión de conocimiento de las cosas que pasan, porque hoy estamos en el 7 de julio, el Día del Abogado Laboralista, y por sobre todo lo que quieren borrar la memoria. Los movimientos nacionales y populares constantemente tenemos que estar reconstruyendo y recordando la memoria, porque nos la borran. Los nobles saben desde hace 700 o 1000 años quiénes fueron sus tatarabuelos, porque el poder hegemónico mantiene la memoria. Y nosotros también la mantenemos, pero nos cuesta el doble. Entonces quiero hacer esa salvedad y que quede grabado. Así que, bueno, y voy a comenzar. Hago una advertencia. Voy a dar el marco y la exposición haciendo un trabajo, ya que estamos entre abogados, casi cablegráfico, porque hay muchas cuestiones que voy a enunciar en homenaje al tiempo y para respetar el tiempo. Bueno, yo voy a hablar, me han convocado para hablar de la protección de derechos fundamentales del contrato de trabajo, y lo voy a hacer desde una categoría de análisis que vengo impulsando y que denomino el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales. Así que lo que voy a enmarcar y lo que voy a utilizar son categorías que vengo
tratando de construir y articular desde dicho marco teórico. Pero fundamentalmente me propongo señalar y destacar algunas herramientas estratégicas para la tutela de los derechos laborales, ¿no? Y adelanto que para mí el derecho es parte de las relaciones laborales y las relaciones laborales no se agotan en el derecho. Y esto va a tener que ver mucho con el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales y con lo que voy a decir sin desmedro del derecho y que estamos en un ámbito de derecho. Jurídico me parece más completo. Ahora le voy a decir por qué. Entonces, cuando me propusieron el tema me hice una primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles de los derechos del contrato de trabajo son fundamentales? Y generalizando o no generalizando, podría dar una primera respuesta, que es que entiendo que todos los derechos del contrato de trabajo son o tienden complementariamente a ser fundamentales, porque se entroncan con la protección del trabajo y están relacionados con los principios. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cómo lo protegemos? Y cuando planteo la protección de derechos vinculados con el contrato de trabajo y sobre todo cuando surgen nuevas formas de llevar adelante la actividad laboral, aunque no la reconozcan como laboral, también formulo una pregunta, y me formulo una pregunta. Digo, ¿estamos hablando en algunos casos de establecer pisos mínimos? Yo creo que el piso mínimo es para la excepcionalidad, no para la regla. Y muchas situaciones que se nos presentan en el presente como contingencia y con la urgencia de atender algunos baches, agujeros u ofensivas, a veces dan respuestas para atender esto es por lo menos esto, pero este por lo menos esto ya nos rompe la línea general de estructura del derecho del trabajo. Y empezamos con el retroceso, o seguimos con el retroceso que venimos padeciendo. Retroceso que adelanto, que es la categoría central para mí de este enfoque crítico tutelar que impulsamos con otros colegas, sobre todo en Argentina y Brasil, que es el concepto, la categoría de hegemonía deslaboralizadora. Y esto que digo de si hablamos de pisos mínimos es, no desconozco ni pretendemos desconocer las heterogeneidades laborales, pero aclaro desde dónde hablo, porque todos hablamos de un lugar, es lo primero que digo en una clase en grado o posgrado, todos hablamos de un lugar y todos defendemos o somos funcionales a determinados intereses. Yo también. Entonces, vengo a hablar en este trabajo de la promoción y recuperación de la centralidad del trabajo dependiente y tutelado, porque eso es lo que me viene demostrando la experiencia de los últimos años, porque uno puede transformarse en algún momento de la vida en una rata de laboratorio, pero lo que construyen un laboratorio, y sobre todo los que tenemos un compromiso con el movimiento obrero, no lo hacemos solamente para hacer una publicación. Lo hacemos con la esperanza de que alguna vez esa publicación sea leída por alguien y algo de esa publicación quizás sirva para algo, sobre todo lo que llamamos en términos concretos para la praxis o para la acción. Entonces, los derechos fundamentales se proyectan en la ley de contrato de trabajo a través de los principios. Uno puede estar hablando de los principios cuando están específicamente referidos, y esto no es un tema menor. Que nuestra ley reconozca específicamente a los principios es un tema central y estratégico. Porque acá hago una advertencia, no lo voy a poder desarrollar. Afortunadamente en la ley de contrato de trabajo tenemos resuelto la diferencia entre normas y principios. No existe, porque los principios son normas. Y las normas ratifican o complementan esos principios, que son todos proyecciones del protectorio, del 14 bis, como conocemos. Ese problema no está resuelto en la OIT. Y el debate teórico central en la Organización Internacional del Trabajo en este momento sigue siendo la diferenciación de principios y normas, porque tomamos declaraciones, cuando tomamos la Declaración de Derechos Fundamentales, de principios y derechos fundamentales de la OIT, derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, y por eso advierto sobre los pisos mínimos,
igual que advierto sobre los pisos mínimos cuando trabajamos el concepto de trabajo decente, porque trabajo decente digo solo esto, trabajo decente y decent work no son sinónimos, porque decente en inglés y en castellano no son sinónimos. Y cuando uno ve los alcances, en castellano decente y digno son sinónimos, no tenemos problema con lo que dice el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo. En inglés decente es un piso mínimo, y el piso mínimo no quiere decir que estén todos los derechos. Ojo. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo, con todo el respeto y valorando todos los aportes que hizo y sigue haciendo, para mí, dentro del enfoque crítico tutelar, está en una crisis de producción normativa. Y esto se evidencia en la cantidad de declaraciones. Recién Viviana nos ilustraba muy bien sobre el convenio 190, pero tardamos 11 años en llegar a un nuevo convenio. Y eso nos está diciendo algo. Por eso hay una declaración sobre derechos fundamentales, por eso hay una declaración sobre las empresas multinacionales, porque no hay convenio, que esa es la norma dura, ¿no? Y esto no es un problema acá, es un problema en Europa. Y ese es un debate que la OIT está tratando de resolver porque el problema se le originó en Europa, ¿no? Y bueno, hay categorías eurocéntricas, que es otra cuestión a la que me voy a referir muy brevemente y vengo tratando de cumplir el tiempo. Entonces, los principios están reconocidos, entonces no hace falta cambiar los principios, sino articular estrategias para que se apliquen, que se cumplan. Hay muchas, y acá cuando hablamos de que se cumplan, digo, hay muchas asignaturas pendientes para impulsar tutelarmente el cumplimiento y la aplicación de esos convenios. Yo tuve el gusto de hacer un trabajo para una revista jurídica de la Universidad José C. Paz, en la que plantea una agenda socioeconómica laboral, porque en algún momento tenemos que poner la pelota en la otra cancha. Creo que ese es otro de los problemas. Y todo esto, y acá seguimos con este enfoque, nos requiere superar una mirada positivista que piensa y reposa en que esto solo se puede sostener o se sostiene por sí mismo a partir de la normativa. Y esto es un error en que a veces también incurrimos. Vamos a dictar una norma para resolver un problema y la norma se va a cumplir. ¿Quién la va a cumplir? ¿O cómo la vamos a hacer cumplir? ¿No? Y por eso, bueno, escuchamos el argumento mayoritariamente de un lado, pero a veces del otro lado, porque yo a veces escucho compañeros y compañeras que me dicen, bueno, pero hay cosas que tenemos que modificar. ¿Cuáles? ¿Y en qué sentido? Es lo primero que pregunto. Porque se piensa que la reforma laboral va a resolver el tema. Y por eso digo que hay que poner la pelota en la otra cancha, porque si el problema se soluciona con una reforma laboral y se soluciona solamente modificando o cambiando las cuestiones laborales, quiere decir que el problema es lo laboral. O sea, el problema no es lo económico, no es la crisis financiera, porque por un lado nos hablan de la guerra de Ucrania, estuvo la pandemia, y por otro lado nos dicen que hay que resolver solo lo laboral. Y cuando nos dicen que hay que resolverlo solo de lo laboral, lo que nos están diciendo es que la culpa de los problemas es de las y los trabajadores porque tienen mucho derecho. Porque acá hay un montón de metadiscursos subyacentes que se están articulando. Recién se ejemplificaba muy bien cuando se dice, no es casualidad que planteen atacar la jornada del 1 de mayo, o no es casualidad que ciertas cosas se planteen el 7 de julio o el 6 de julio, como muy bien se señaló en el panel anterior. No, es pegarte donde más duele. ¿Saben cómo nos quieren pegar más fuerte? No sé si van a querer derogar la ley de contrato de trabajo, porque yo no adivino el futuro. Van a querer que perdamos los derechos a través de la negociación colectiva. Porque esa es la claudicación más grande que podemos tener. Porque es la lucha más grande que tuvieron que librar las y los trabajadores como derecho y como manifestación de la libertad sindical. Porque la democracia es una de las reglas de aplicación, como me gusta decir a mí, de la libertad sindical, pero no se agota en eso. La regla central para mí de la libertad sindical es la negociación colectiva, donde todo lo que tenemos atrás se puede verificar. Entonces, desde este enfoque postulamos que reconocemos obviamente la relevancia de la normativa vigente, pero no impulsamos quedarnos en la mirada positivista. No me voy a extender, pero por eso en el enfoque crítico tutelar nos nutrimos
tanto de la teoría crítica del derecho como de la teoría trialista, como la teoría egológica de ese gran pensador argentino que fue Carlos Cosio y que es más estudiado fuera de la Argentina que dentro. Entonces, estamos ante un problema epistemológico. El problema epistemológico, lo simplifico, es cómo se transmite el conocimiento, cómo se cuentan las cosas, para decirlo criollo, cómo se cuentan las cosas. Y ahí tenemos que superar, como dice Gastón Bachelard, los obstáculos epistemológicos, o sea, las barreras en la transmisión del conocimiento. Y esto implica reconstruir un discurso. Pero miren, como me preguntan las y los estudiantes en la facultad, bueno, ¿qué discurso? Sí, un discurso que no se refleja en la acción no alcanza. Podrá ser muy lindo, podrá servir para inclusive alguna masturbación teórica, pero no va a ir mucho más allá. Entonces, y acá vuelvo al concepto este que nombré, que es la categoría central de este enfoque, que es el concepto de hegemonía deslaboralizadora, que es una proyección de la hegemonía globalizadora neoliberal o liberal. A mí no me gusta hablar de neoliberalismo, a mí me gusta hablar de liberalismo, no me puedo extender en homenaje al tiempo, pero una globalización que es una globalización, vengo contando el tiempo, y acá voy a aplicar la cláusula de la nación más beneficiada. Así que, como decía, esta es una globalización que es una globalización de la desigualdad, ¿no? Ha sido útil en algunas cosas, para algunos, pero sobre todo es una globalización de la desigualdad, como dice François Bourguignon. Y este concepto de hegemonía deslaboralizadora nos muestra que hemos perdido la batalla cultural. Y creo que si no asumimos esa derrota no vamos a poder reincorporarnos. Perdimos la batalla, no la guerra, ¿no? Como decía De Gaulle. Perdimos la batalla. Pero una de las cuestiones fundamentales es que lo laboral no se resuelve solo desde lo laboral. Lo laboral no alcanza. Esto es como cuando tocamos las problemáticas de las nuevas tecnologías. Si vamos a dar una discusión de las nuevas tecnologías solo desde lo tecnológico, es una batalla perdida. Porque el trabajo es una construcción social. Y acá ya estoy en el tramo final. ¿Cómo vamos a llevar adelante? Y acá yo quiero felicitar una vez más a las y los organizadores, porque este congreso que hace una referencia y conmemora los 40 años de la democracia, puso algo central, me parece, en el título, que es el rol del movimiento obrero, de las organizaciones sindicales, porque creo que ahí está la centralidad de la construcción que tenemos que llevar adelante, de la relación entre organizaciones sindicales y políticas públicas y atención efectiva y atenta a las propuestas del movimiento sindical, que en sus distintas vertientes las tiene. Y como digo yo, creo que el movimiento sindical argentino tiene más claro el proyecto de país que muchos otros. Y entonces creo que es central. La normativa no sostiene al movimiento sindical, es el movimiento sindical el que sostiene la normativa. Por eso van por las reformas que quieren, por eso nos quieren llevar a convenios por empresa, a romper el modelo sindical. Y esto es algo que quiero señalar, porque yo dije herramientas estratégicas. Para mí hoy la herramienta estratégica, central, con que contamos para sostener la normativa y defender los derechos de las y los trabajadores es el modelo sindical argentino. Y yo hablo del modelo sindical argentino y hace rato que empecé a hablar del modelo negocial argentino, porque no hay modelo negocial por actividad que luego nos permite negociar por empresa, articulando, sin este modelo sindical. Luego quedaría hablar, que es un tema que también vengo estudiando y tratando de potenciar, que es la relación con otra herramienta estratégica. O sea, modelo sindical argentino, modelo negocial argentino, y la otra herramienta estratégica es la inspección. Hay una potencialidad enorme. Yo he terminado un trabajo que espero que se publique este año, ya estoy, 10 segundos, y sobre la articulación entre negociación colectiva e inspección del trabajo.
porque esos son dos sistemas que se retroalimentan y no explotamos habitualmente. Entonces, ante la hegemonía deslaboralizadora no alcanza más con una contrahegemonía, con un contradiscurso, con la actitud meramente contestataria. Hace falta lo que en el enfoque crítico tutelar planteamos como respuesta subveradora, que es la construcción de una hegemonía alternativa. Y yo agradezco poder participar en este ámbito, porque creo que en ámbitos como este, igual que en las fábricas, en los talleres y en muchos otros lugares, es donde se puede y se debe construir esa hegemonía alternativa. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación escucharemos la palabra de la señora Soledad Alonso. Ella es diputada provincial, secretaria adjunta del CECASPI, presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias CECASPI que está presente para aplaudir. No, gracias a todas y a todos, y especialmente bueno, a la Corriente 7 de Julio. Gustavo, Natalia, es un honor estar acá. Siempre los acompañé estando allá, aprendiendo todo, cómo era fundamental para él y la sindicalista, el abogado laboralista y la abogada laboralista. Son un bastión fundamental y esencial en nuestra lucha cotidiana dentro del sindicalismo, y en realidad estamos como robando un panel porque no nos correspondía por ahí, por términos de agenda, estar acá, que tenía que ver, junto con Carlos, en las políticas laborales y gremiales en el marco del nuevo proceso electoral. Ese era el que nos correspondía, pero en realidad, escuchando, y como dice Cristina, todo tiene que ver con todo. Creo que es fundamental, si bien no sabemos tanto de derecho y de leyes y de articulados, sabemos mucho de justicia, los y las sindicales. Empezar a defender los derechos laborales de nuestros y nuestras representadas. Punteando, primero me quedé, y por suerte, todavía me sigo asombrando y me indigno. Realmente ver que una de las causas principales de los despidos es el tema de la maternidad, y estando como mujeres sindicalistas luchando desde hace tanto tiempo para lograr esta igualdad de oportunidades en el trabajo, poner las tareas de cuidado con nombres como corresponde dentro de una mesa donde las mujeres cuidamos, creo que lo más esencial que tiene la patria, a los niños, niñas y adolescentes que van a ser el presente y el futuro, y además la memoria histórica cuando cuidamos a adultos y adultas mayores. Recae sobre nosotras siempre esa tarea, y sigue recayendo. Y claramente los y las sindicalistas, cuando llegamos a lugares como tiene que ver el legislativo, como es mi caso, no tenemos más que llevar a la práctica, en realidad en leyes, que para eso ayuda mucho Gustavo, por ejemplo, en el observatorio, en la ley de observatorio de violencia laboral, más que a la práctica lo que siempre pregonamos, pero no tenemos más que nuestro ámbito de lucha, tenemos otro más, que es el legislativo. Y cómo poder llevar esa justicia y esos derechos que nos faltan. Cuando hablan de que nos quieren sacar derechos la derecha, nosotros decimos cuántos derechos todavía nos faltan alcanzar. Ejemplo 1, la maternidad, y poder seguir trabajando libremente sabiendo que no te van a despedir cuando vos te reincorporás a tu trabajo como dice la ley. Sin embargo, buscan los vericuetos para justamente ser absolutamente injustos. ¿Y dónde es el rol de ustedes, o los jueces y las juezas también, donde tiene que impartir esa justicia? Que a veces uno se indigna porque dice, bueno, no hay nada más injusto que la justicia. Cuando hablamos de las licencias que nos faltan muchísimas licencias. Hablamos de igualdad de oportunidades, hablamos de la violencia, las leyes de violencia laboral, y sin embargo no tenemos las licencias que otorgan justamente ese derecho. La creación de la licencia por adopción no está, la ampliación de la licencia no gestante, obviamente que ya hemos superado en los convenios colectivos esos días en nuestros convenios colectivos son de 15, 20, sin embargo en la ley de contrato de trabajo son de 2 para no gestantes, y sin embargo queremos que las tareas de cuidado sean igualitarias. ¿Cómo va a ser si el hombre tiene 2 y las mujeres, o sea, tenemos 90 o 110, o depende del convenio colectivo? Claramente los convenios colectivos y claramente el movimiento obrero ha avanzado en derechos, donde ahora falta que se plasmen en leyes, y donde también falta que se plasme cuando se imparte la justicia en los fallos.
Digo esto porque además de la ampliación de las licencias parentales en caso de discapacidad, de no gestantes, la violencia de género, además de poder lograr esas licencias, también necesitamos que se toque el tema de las comisiones mixtas. Estamos antes de ayer, fue que a la madrugada fue de ayer, donde gracias a un proyecto de Vanessa Siley se estaba derogando un artículo que prohibía a las mujeres trabajar y esa ley era de 1924 y tiene media sanción. Todavía falta que pase por el Senado y que sea ley. Esa derogación donde las mujeres no podemos estar dentro de la zona portuaria, donde las mujeres no tenemos posibilidad de trabajar, en donde ya sabemos básicamente dónde está el mejor salario, que hay una segregación ocupacional de género en realidad. No es que tenemos en Argentina un hombre y una mujer que trabajan igual y ganan diferente. Tenemos situaciones de mujeres que no pueden acceder a esos trabajos donde se ganan más. Por eso en las tareas feminizadas son las menos reconocidas lamentablemente económicamente, y donde, por ejemplo, esta frase que me encantó, mujeres que trabajan en trabajos donde mujeres que no trabajan, porque las compañeras, las trabajadoras del servicio de casas particulares cumplen esa función, y las mujeres que también en casa, cómo nos costó, somos de SECAFI, somos de ANSES, poder explicar que la moratoria de mujeres de amas de casa eran que no se les estaba regalando absolutamente nada, sino que se les estaba reconociendo un derecho que habían realizado durante toda su vida, que era justamente el trabajar adentro del hogar, y que eso era un trabajo, que es amor, pero que es trabajo, y que, tengo que decirlo, las mujeres hemos tenido derechos en los gobiernos peronistas, gracias a Eva por votar, gracias a Cristina y a Néstor por la moratoria, por todos los derechos, por todos los derechos que hemos incluido, la ley de mujeres de casas particulares y tantas otras que en este momento me estoy olvidando, pero que fueron en gobiernos nacionales y populares, y que fueron en gobiernos donde tanto la derecha, los medios de comunicación y la justicia ha ido contra esos gobiernos. Creo que no es menor darnos cuenta que en este momento en el cual estamos por atravesar un nuevo proceso electoral, tenemos que defender eso. Desde mi lugar, por ejemplo, como diputada provincial, y bueno, voy viendo, no quiero que coman por mi culpa después de las 2 de la tarde, por ejemplo, así que me voy a apurar. Hemos presentado con una compañera que es diputada provincial, Alvado Maite de Bahía Blanca, que ella es abogada, una ley que modifica el artículo con respecto a los créditos laborales en la provincia de Buenos Aires, porque la interpretación de los jueces laborales son de tasas pasivas y en Capital Federal es de tasa activa, o sea que es una cuestión de interpretación, pero para que dejen de interpretar en detrimento del trabajador y la trabajadora, presentamos un proyecto de ley para modificar ese articulado. Para decir simplemente, y lo digo siempre y no lo voy a dejar de decir, le están beneficiando al empleador, que no solo es una indemnización injusta, por eso se hace el juicio laboral, sino que además lo beneficia, porque ese empleador que se queda con la guita del trabajador, la pone quizás en un plazo fijo, lo invierte en tasa activa, después de 3 o 4 años, termina pagando su deuda en tasa pasiva. Entonces creo que esto no solo que es recontra injusto, sino que hay que modificarlo, y bueno, estamos para eso, estamos para también crear, como hizo Omar Plaguini en el Senado, el proyecto de ley de reglamentación de los trabajadores de plataformas digitales, los y las pibas y pibes que vemos que están arriba de la bicicleta y de la moto sin derechos, sin registro, sin indemnización, sin nada. Lo único que sabemos que hacen es que llenan los hospitales de todos los municipios donde trabajan, y a los municipios les importa más en realidad quedar bien con los comercios o con las empresas que saber cómo van a atender a esos vecinos y vecinas que son de sus propios municipios, y ni hablar del lobby a nivel nacional, cuando vemos que en la AFA aparece por atrás un cartelito de Rappi que tiene que ver que está poniendo la plata, y el lobby por eso no sale. Por eso no es cuestión de qué nos está pasando. El movimiento obrero está muy despierto. Mucho movimiento obrero hemos aprendido de las tragedias que nos han sucedido, 2001, ya obviamente antes, ¿no? De todo, justamente los 40 años de democracia, que nos han desaparecido, cómo hemos tenido que luchar y cómo fue tan importante la relación del derecho laboral con respecto a nuestra función. Pero es fundamental, creo, que sigamos trabajando en ese marco, en el marco de saber que estos derechos nos faltan, que nosotros mismos no seamos que pregonemos que los derechos
están de más o que los derechos son parte de algo que hay que modernizar. Sí, modernicemos, hablando de una reducción de la jornada laboral, modernicemos, hablando de derechos que le faltan a las mujeres, modernicemos, hablando de oficios sin prejuicios, de contratación de mujeres en lugares masculinizados, especialmente en la industria. Modernicemos no nos asusta hablar de una reforma laboral. Lo que queremos hablar es de una reforma laboral en beneficio de los y las trabajadoras del 2023, no en beneficio de los y las empresarias, porque justamente algo también para ver dentro de las políticas laborales y el sindicalismo. El sindicalismo es la redistribución de la riqueza. Creo que ahí es donde nosotros como trabajadores y los jueces y los abogados y las abogadas y las juezas tienen que estar muy atentas, porque donde en realidad está pasando el país, está creciendo, los índices de producción están siendo muy buenos y sin embargo el salario de los y las trabajadoras no alcanza para llegar a fin de mes. Entonces me parece que cuando pensamos en qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a tener, nos proponen del otro lado sacarnos derechos, pagarnos nuestras propias indemnizaciones, intervenir a los sindicatos, intervenir las leyes de contrato de trabajo, flexibilización, ajuste a los jubilados, al sector público, y del otro lado lo que tenemos es, para mí, peronismo, que es lo que defiende al trabajador, lo que defiende a la columna vertebral para nosotros, que es la patria, que es la producción, es el trabajo, es lo que da dignidad. Dignidad es tener trabajo con derechos, trabajos regulados y realmente que podamos pensar en un futuro mucho mejor para nosotros, para nuestros hijos, y que sea ese trabajo el que nos permita vivir bien. Porque los y las trabajadoras supimos con Perón y con Eva y con Néstor y Cristina que nuestra movilidad social ascendente fue un hecho. A todas y a todos nos modificó la vida para vivir de una manera mejor, más tranquila. El que por ahí alquilaba pudo comprar, el que por ahí tenía una casa pudo hacer una habitación, el que tenía una moto se compró un auto. Y si no podemos viajar, claro, ¿cómo no? Los trabajadores y las trabajadoras no podemos tener un iPhone, no podemos irnos de viaje o solamente es para unos pocos. Bueno, del otro lado están esas 200 familias patriadas, y los sindicalistas tenemos que estar en una misma posición de defensa para seguir garantizando, en definitiva, la felicidad del pueblo. Muchas gracias. Bueno, finalmente escucharemos la palabra de Carlos Ortega, secretario general de SECAFI y candidato a intendente de Campana. Lo bueno de esto es que no solamente militamos juntos con Soledad, sino también somos pareja, ¿no? Pero en esto de la división social del trabajo o sexual del trabajo, no hablamos nada, porque por supuesto todo lo que iba a decir yo me lo dijo ella y Mario, pero bueno, sexual, de género, intergénero. Digamos, creo que cada vez que se aproximan elecciones, siempre nos replanteamos o planteamos las políticas laborales o las políticas gremiales. Y en este sentido creo que desde que se inició el capitalismo viene esta discusión. Si nos ponemos a pensar, se inicia en el inicio del capitalismo, el nudismo era todo nada y se quedaban sin el pan y sin la torta, porque rompían todo. Después la Primera Internacional, con las discusiones de Bakunin, Proudhon y Marx, de las diversas visiones de la socialdemocracia de Proudhon, Bakunin con su anarquismo y Marx con su comunismo, plantearon también cuál era la inserción del movimiento obrero o cómo el movimiento obrero o el trabajador podía por lo menos sacar al capitalismo ese incipiente la plusvalía que se estaba generando. Podemos hablar históricamente de la Argentina, de los inicios del sindicalismo, de los diversos sectores. Podemos hablar también, y fundamentalmente hay que hablar, de este modelo sindical. Este modelo sindical generado justamente por Juan Domingo Perón a través de su Secretaría de Previsión, que inició los derechos laborales, efectivamente. Digamos, se habían discutido 100.000 veces, pero efectivamente empezaron a partir de ese momento.
También podemos hablar del posicionamiento del movimiento obrero. Uno puede plantear que siempre giró entre la estrategia de resistencia e integración, muy pocas veces ofensiva. Y en esto creo que hay que hacer una mea culpa como movimiento obrero, porque siempre girando entre la resistencia ante gobiernos neoliberales o gobiernos de facto en su momento, o gobiernos que nos querían imponer la caída de los salarios, y no solamente de los salarios, sino de los derechos, creo que no solamente servía la resistencia. El cordobazo fue un ejemplo claro de una situación ofensiva, porque no solamente volteó lo que Krieger Bacena quería hacer en su momento, sino también salieron los gremios más poderosos y de mejor posición económica, salieron a defender un proyecto democrático. Y en esto de todo lo que tiene que ver con todo, creo que me parece que lo que hay que discutir también es este modelo año 2023. ¿Y qué se está discutiendo? Yo la verdad estoy cansado hasta el hartazgo de hasta los propios que digan que no hay solución gremial si no hay solución política. Me parece que esto es una verdad a medias, es una verdad media, porque años atrás, y no muchos, he visto señores dirigentes gremiales apoyando a Gerardo Morales, he visto dirigentes gremiales sentarse con Rodríguez Larreta, he visto dirigentes gremiales estando en contubernio con Mauricio Macri. Me parece que sabemos cuál es la discusión, sabemos cuál es el posicionamiento, sabemos en qué lugar queremos estar. Por algo nosotros estamos acá, en la corriente 7 de julio. Me parece que no es solamente una cuestión de prácticas, también hay cuestiones simbólicas. Y las cuestiones simbólicas hay que hacerlos pesar, porque como decía Mario, nos ganaron la batalla cultural. Creo que todavía estamos en la guerra esta, estamos en la misma batalla. Es una batalla al infinitum, porque vamos a hablar, las relaciones laborales no son juegos de muñecas, son relaciones de fuerza entre hoy más que nunca la concentración de la riqueza y por otro lado los que queremos la distribución de la riqueza. Y en esto me parece que hay que ser muy claro para este modelo 2023. Me parece que muchos renegaban por qué Massa, por qué el otro, por qué este. Me parece que las propias contradicciones que podemos tener dentro del ámbito de unión por la patria son mucho más beneficiosas para cualquier trabajador que las certezas que tiene hoy la derecha con respecto a nosotros. Y estas certezas las tenemos que salir a decir, porque la verdad que estén planteando una situación en Argentina como si fuera el preperonismo, me parece una locura, un retroceso tal que no tiene cabida en ninguna cabeza de alguien que tiene 2 gramos de cerebro. Y disculpen que hable de esta manera, pero no se merecen otra objetivación. Y en esto también tenemos que hacer un mea culpa para adentro. Y yo hago constantemente mea culpa dentro del movimiento obrero, porque he escuchado que en otros paneles y en otros lugares se quejaron de la poca participación en las listas de Unión de la Paz, o de Unión por la Patria, o en cualquier otra lista, y la poca participación en la negociación de cierre de listas de la CGT. Digamos, esto fue claramente lo que se expresó acá en el día de ayer. Y me parece que en esto hay que ser muy claro. Yo me parece que la compañera va a ser nuevamente candidata a diputada en 6º lugar, provincial. Y la verdad para mí, como organización sindical, no es solamente un orgullo de nuestra organización, sino es un orgullo colectivo. Y cuando hablo de orgullo colectivo es porque miles y miles de compañeros de nuestra organización dieron y se jugaron
por una ideología, por un pensamiento, pero también por una práctica. Por una práctica. Muchos de ellos que están acá durante la pandemia, y le agradezco, dieron su vida para que vayan miles de argentinos a cobrar el IFE. Para que puedan cobrar el IFE ciudadanos de Argentina que no tenían ni para comer. Por eso les quiero agradecer a ustedes. Y en esto no veo muchos dirigentes gremiales calzarse las botas y meterse en el barro. Porque no es lo mismo desde un sillón, porque a mí me pasa también, soy secretario general a nivel nacional de un gremio. Estoy en un lugar que puedo estar muy cómodo, dirigiendo de ahí, organizándonos, desde la ideología que tenga. Pero estaría muy cómodo. Sin embargo, elegí otra cosa. Elegí ir a mi ciudad, ver la fragmentación que había en mi ciudad, una de las ciudades más ricas del país, donde están todas las multinacionales. Y no puede ser que ante semejante riqueza haya tanta pobreza. Esa pobreza extrema la estoy viviendo a diario en esta campaña electoral. Y me parece que esto es lo que tenemos que discutir. O la derecha nos saca los derechos, o Unión por la Patria va por una patria mucho más grande. Y en esto hay que institucionalizarlo. ¿Y por qué hoy estoy acá? Porque me parece que no solamente estas cuestiones son declamativas, se tienen que institucionalizar. Como el derecho del trabajo se institucionaliza a partir de leyes en defensa de la tutoría de cada uno de los trabajadores, creo que no tenemos que quedarnos en lo que tenemos. Tenemos que tener una actitud ofensiva. Y esta actitud ofensiva no lo tiene que tener solamente el movimiento obrero o algunos sectores del movimiento obrero, como lo tienen, sino el conjunto de la sociedad. Y me parece que la sociedad está también compuesta por abogados. Y no podemos obviar que a veces hay muchos dinosaurios que nos castigan como si fuéramos el anticristo, cuando en realidad las barbaridades que están diciendo esos abogados, ustedes son los militantes de la causa nacional y popular, ustedes son la causa por lo que uno subsiste de la legalidad, y ustedes son un poco la causa para volver a luchar y que esa institucionalización que uno quiere como dirigente gremial o como candidato a intendente o lo que sea, o como simple militante, es de estar totalmente juntos como militante y poder salir a pelear ahora en agosto, el 13 de agosto y obviamente en octubre, para que la derecha no vuelva más, que no nos coma el hígado, y fundamentalmente para defender nuestros derechos y por supuesto conquistar muchos más derechos. Muchas gracias. En nombre de la Corriente agradezco enormemente